Bienvenidos al George Steinbrenner Field, la casa de los New York Yankees, durante los Spring Training. Aquí vemos en la entrada principal, vemos la plaza de todas las placas de los jugadores famosos de los Yankees. Y por aquí estamos viendo una Team Store de los Yankees y del equipo de los Tampa Tarpons, que es el equipo clase A de los Yankees aquí en Tampa. Y aquí vemos una estatua de bronce de George Steinbrenner, quien fue el dueño de este equipo desde 1973 hasta el año 2010, que fue el año en que falleció. Un propietario que, bueno, uno de los mejores que ha tenido las grandes ligas y que dejó un legado muy importante en este equipo, que se llevaba muy bien con los jugadores. Hizo muchas cosas buenas para esta organización. Una de las que yo, por ejemplo, más considero fue la que hizo por Darryl Strawberry, quien tenía sus problemas de consumo de alcohol, y él lo rehabilitó, lo metió en programas para que pudiera recuperarse y llevar una vida profesional buena. Todo mi respeto y mi admiración por este gran caballero del béisbol. Este es un área, un complex de béisbol únicamente, muy bonito. Aquí, allá en el fondo pueden ver uno de los campos de entrenamiento donde los Yankees practican. Aquí es donde juegan y hay campos adicionales. Hay uno, otro por allá que acabo de ver, donde los Yankees hacen sus entrenamientos. Como bien sabemos, en los Spring Training hay demasiados jugadores invitados, por lo tanto no pueden tenerlos a todos en un campo. Y entonces los seleccionan, los dividen en varios campos para que puedan así hacer sus prácticas y su acondicionamiento acorde a lo que se exige en unos Spring Training. Y bien, les voy a hablar un poco de la historia de este campo. Los Yankees están jugando aquí desde 1996, que fue el año cuando fue inaugurado este estadio para los Spring Training. Pero los Yankees se establecieron por primera vez en el área de Tampa en el año de 1921. Incluso desde 1921, cuando se establecieron aquí en el área de Tampa, estuvieron también en Arizona por un tiempo, estuvieron también en el estado de Georgia, y antes de establecerse aquí en el estado de Florida, estuvieron en la ciudad de New Orleans hasta el año 1961. Pero para el año de 1962 se establecieron en la ciudad de Fort Lauderdale, al lado de Miami. Ahí estuvieron desde 1962 hasta 1995. Ya que aquí, como bien lo dije al principio, en 1996 comenzaron a hacer sus juegos y sus entrenamientos en esta magnífica plaza, uno de los mejores estadios de ligas menores y de Spring Training que hay en las grandes ligas. Bueno, aquí vemos una de las primeras placas. Vemos la de Mickey Mantle, número 7. Vamos a seguir dando vueltas por aquí. Aquí vemos la de Babe Ruth, número 3, número retirado en 1948. Fíjense, ahorita que estoy por aquí dándole vuelta a las placas, me puse al lado de la de Babe Ruth porque quiero contarles una anécdota que leí en la historia de los Yankees. Cuando los Yankees se establecieron aquí en el área de Tampa y San Petersburg en los años 20, Babe Ruth, el estadio donde practicaban los Yankees, donde jugaban, los jardines bordeaban con un lago. En ese lago habían muchos alligators, cocodrilos, caimanes, y Babe Ruth se había quejado con el manager diciéndole que él no quería estar en los jardines porque se había tropezado, había estado muy cerca de un caimán que le abría la boca y lo amenazaba con morder. Entonces Babe Ruth le dijo: yo no voy a entrenar los jardines porque no quiero que un caimán de eso me muerda. Como sabemos, el área de Florida es un área donde abundan los alligators, todo tipo de especies reptiles. Entonces fue una anécdota que me causó mucha gracia y sinceramente quería contárselas aquí para que la supieran. Aquí tenemos el número 5 de Joe DiMaggio, número retirado en 1952. Jugó con los Yankees del año 1936 hasta el 51. Muy famoso por la frase de: quiero agradecerle a Dios por haberme hecho un Yankee. Una de las frases que recorre por todo el Yankee Stadium. El 8 de Yogi Berra,
el famoso filósofo de los Yankees cuando dijo: el juego no se acaba hasta que se termina. Es el jugador incluso en las grandes ligas con más participaciones en series mundiales con 13 y con series mundiales más ganadas con 10. Fue el jugador que más anillos se puso, fue quien pudo completar los 5 dedos de cada mano en anillos de serie mundial. Perdón, jugó en 14 y ganó 10, como dice allí la placa. Aquí vemos la del número 16 de Whitey Ford, número retirado en 1934. Thurman Munson, aquel famoso catcher de los Yankees que, bueno, murió en un accidente aéreo. Era muy fanático de de ser piloto. Él sabía manipular aviones y, bueno, tuvo un accidente donde lamentablemente falló en 1977. Su número fue retirado en 1979. Alston Howard, número retirado en 1984. Fue catcher. Jugó entre el año 1955 y 1967. Roger Maris, bueno, uno de los Yankees más famosos por su récord de 61 jonrones en 1961. Jugó además para los St. Louis Cardinals. Más valioso con los Yankees en ese mismo año, el 61. Y uno de los Yankees que más fama tiene en la historia. Seguimos por aquí con la de Phil Rizzuto, famoso shortstop, número 10. Otro de los jugadores históricos de este equipo. Su número fue retirado en el año 85 y jugó desde el año 41 hasta 1956. Aquí vemos la del famoso Billy Martin, uno de los Yankees más populares. También, bueno, falleció lamentablemente en un accidente de tránsito en el año 89. Su número fue retirado en el 86. Manager muy famoso con los Yankees, los llevó a 2 títulos de Serie Mundial. Y muy recordado por aquel encontronazo que tuvo con Reggie Jackson en el Fenway Park, en el dugout, donde por poco se van a las manos. Y precisamente aquí está al lado de su número, está el de Reggie Jackson, número 44, retirado en el año 93. Reggie Jackson también jugó para los Atléticos de Oakland. Y bueno, fue uno de los jugadores que dio 3 cuadrangulares en un juego de Serie Mundial. En el momento que él lo dio, solo lo había hecho Babe Ruth. Entonces él lo igualó en la Serie Mundial del 77 contra Los Ángeles Dodgers. Don Mattingly, Mr. Hit. Bueno, primera base elegante, uno de los jugadores que más impacto tuvo en este equipo. Su número 23, retirado en 1997. Aquí vemos la de Joe Torre, número 6. Bueno, manager ganador de 4 series mundiales. Aquellos finales de los años 90 cuando los Yankees lograron dominar las grandes ligas con esos 4 títulos: 96, 98, 99 y 2000. Ron Woodruff, su número fue retirado en el año 2003. Un famoso lanzador de los Yankees. Jugó desde el 1975 hasta 1988. Bueno, viendo aquí un poco los récords de él, ganó 170 partidos y ponchó a 1778 bateadores. Unos números muy significativos para una carrera de un lanzador. Aquí vemos la de Jorge Posada, catcher, uno de los catchers más famosos que ha tenido este equipo. Para mí ha sido uno de los mejores catchers que han jugado en Grandes Ligas. Aquí uno que no merece mucha presentación, Mariano Rivera. El récord de más juegos salvados en la historia de las Grandes Ligas. Su número 42, retirado en los Yankees. Número que también está retirado en todos los equipos de Grandes Ligas por honor a Jackie Robinson. Y jugó desde el año 95 hasta 2013. Tuvo en los años dorados los Yankees, obtuvo 5 anillos de Serie Mundial. Fue a 13 Juegos de Estrellas. El mejor cerrador de las Grandes Ligas en la historia.
sin duda alguna. Aquí vemos la de Paul O'Neill, ese zurdo que, bueno, me encantaba verlo jugar, su temperamento, su forma de juego intensivo. O'Neill ha sido el único jugador en estar presente en 5 juegos de No Hit No Run, 3 de ellos Perfect Game. Los Perfect Game, el de Tom Browning en 1988 con los Rojos de Cincinnati, el de 1999 ya con los Yankees de David Wells y el de 1999 de David Cohn también con los Yankees. Los No Hit No Run fueron el de Jim Abbott en 1993 y el de Dave Gooden en 1996. Aquí vemos la del guitarrista Bernie Williams, número retirado en 2015. Jugó desde el año 91 hasta el 96. Un jugador demasiado inteligente, tenía un juego demasiado bueno, me encantaba verlo jugar. Fue además 5 veces al Juego de Estrellas, 4 veces un ganador de Guante de Oro y fue Champion Bate en el año 98. Bueno, aquí tenemos la de Derek Jeter, el jugador histórico moderno, diría yo, de más renombre o más famoso en estas épocas. Derek Jeter, recién electo al Salón de la Fama. Cuando digo recién electo, porque ocurrió hace pocos años. Su número retirado en el 2017, pasó el año en el año 96. Ganó 5 anillos de Serie Mundial. Fue el más valioso en la Serie Mundial del 2000, la Serie del Subway, cuando enfrentaron a los Mets. Uno de mis jugadores favoritos en la historia de los Yankees y en la historia del béisbol. Aquí tenemos la de Andy Perry, a quien tuve la oportunidad de conocer el año pasado y tomarme una foto con él incluso. Es el lanzador que más juegos ha ganado en las postemporadas. Hasta el sol de hoy, nadie ha superado ese récord. Su número retirado en el 2015. Aquí tenemos el número 4 de Lou Gehrig, como lo llamaban, el caballo de hierro, el Iron Horse. Uno de los bateadores más fuertes, más imponentes que ha tenido las Grandes Ligas, con temporadas de 170 remolcadas, dio 493 jonrones en su carrera, no llegó a 500, pero era un bateador de mucho poder. Lamentablemente murió a temprana edad por una enfermedad rara que se le diagnosticó, que de hecho la llamaron la enfermedad Lou Gehrig. Y para mí, bueno, uno de los jugadores históricos que más admiración tengo, al igual que Babe Ruth y otros más que han destacado en esta organización. Aquí tenemos el número 37 de Casey Stengel. Su número retirado lo retiraron en el año 70, fue manager desde el año 49 hasta el 60. Manejó este equipo en los años 50, una época en que los Yankees ganaron muchos títulos, no tengo exactamente el número, pero dominaron esa década con muchos títulos de Serie Mundial. Época donde estaban Mickey Mantle, Yogi Berra, Phil Rizzuto, y era un trabuco ese equipo de verdad. Así que aquí tenemos el número 37 de Casey Stengel. Bueno, fíjense, este es otro número 8 retirado, en este caso el de Bill Dickey, al igual que de Yogi Berra, los dos números 8 están retirados. Su número fue retirado en el año 72. Es interesante lo de este catcher. Para su época, él jugó entre los años 30 y principios de los 40. 13 temporadas. Pero fíjense un récord muy inusual hoy día, ¿no? Tuvo 13 campañas consecutivas jugando, siendo receptor 100 juegos o más. O sea, aquí hablamos de un receptor que tenía unas condiciones extraordinarias, no se lesionaba y era otro caballo de hierro. Y por eso lo destacan como uno de los receptores más grandes que ha tenido las Grandes Ligas. Entonces esta es la plaza que le rinde honores a todas las estrellas de los Yankees en su historia. Probablemente en algún momento en el futuro veremos aquí la de Aaron Judge, la de Gerrit Cole, entre otras figuras que están destacando hoy con los Yankees.